Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a orar presentando su palabra a Dios para que Él la bendiga, para que Él la unja con su Espíritu Santo y para que pueda producir lo que Dios quiere que produzca en nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias un día más por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es un verdadero tesoro. Aunque la mayoría de la gente la menosprecie, Señor, nosotros, Señor, sabemos que es el tesoro más grande que tú has podido dejarnos, porque en ella, Señor, encontramos el camino hacia ti. En ella, Señor, podemos saber cómo tú eres y lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Yo te pido que tú unjas mis labios, Señor, para que yo pueda transmitir tu palabra vivificada por el poder de tu Espíritu, Señor. Padre, yo te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu semilla encuentre buena tierra y pueda producir frutos, Señor. Oh Padre, glorifícate en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada y la anterior estuve hablando de algunas prácticas y algunas consecuencias que se producen en todo aquel que es un cristiano de verdad. Aunque esas consecuencias o el que realicemos ciertas prácticas no nos convierten en cristianos, pero si de verdad somos cristianos, debemos realizar esas prácticas y deben de verse esas consecuencias en nuestras vidas. Pero dado que se pueden imitar o se pueden practicar sin ser cristianos, esas consecuencias o esas prácticas tenemos que tener claro que no nos identifican como cristianos, ni determinan delante de Dios que no seamos de verdad. Lo que determina que seamos cristianos o no es, como le dice Pablo a los cristianos de Éfeso, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Si Cristo habita en nuestro corazón y Él tiene el control de nuestra vida, no tenemos que preocuparnos de lo que tiene que cambiar en nuestra vida, porque Cristo lo irá cambiando poco a poco hasta que la imagen de Cristo pueda verse en nuestra vida. Pablo, que establece que el cristiano lo es no por lo que hace, sino porque Cristo habita en su corazón, no se queda ahí, porque Cristo habita en nuestro corazón y tiene el control de nuestra vida. Cuando eso ocurre, se tienen que producir cambios que tarde o temprano tienen que hacerse visibles en nuestra vida, porque en nosotros se producirá el fruto del Espíritu. Es un hecho, o debería ser un hecho, que cuando Cristo habita en nuestro corazón, la gente con la que convivimos, con la que nos relacionamos, tiene que verlo a través de nuestra conducta, a través de nuestra forma de hablar y en la forma de dirigirnos a los demás. Tiene que verlo a través de nuestras actitudes, a través de todo lo que hacemos y de cómo vivimos, porque Jesús dijo que por el fruto se conoce al árbol. Tenemos que ir con mucho cuidado de no caer en el error del pueblo de Israel, de centrarnos y poner el énfasis en lo externo, en las ceremonias y los rituales, olvidándonos del corazón. Lo más importante es el corazón. Lo más importante es que Cristo habite en nuestro corazón y mantengamos a diario una relación real y personal con Él. Y cuando eso ocurre, al igual que un fruto va creciendo y desarrollándose poco a poco en el árbol, así el fruto del Espíritu va produciéndose y desarrollándose poco a poco en nuestra vida, permitiendo a los demás apreciar que de verdad somos cristianos. ¿Cuántas veces he escuchado a lo largo de mi vida cristiana a personas hablar como cristianos, pero que el fruto del Espíritu no se encontraba en ellos ni por casualidad, ni de lejos? Y el hablar no nos convierte en cristianos. Es muy fácil
sobre todo los que hemos sido hijos de cristianos. Es muy fácil hablar el idioma cristiano, el idioma que parece que somos cristianos. Pero lo importante no es lo que decimos, sino cómo vivimos. Si de verdad Cristo habita en nuestro corazón, Cristo nos llevará a que se produzca en nuestra vida el fruto del Espíritu. No podemos poner el foco en las consecuencias externas de ser cristianos, pero tampoco debemos de olvidarnos de que si Cristo habita en el corazón, tiene que verse las consecuencias de que Cristo habite en nuestro corazón. Por eso Pablo, que deja claro que Cristo tiene que habitar en nuestro corazón, dice que en la vida de todo cristiano tiene que producirse el fruto del Espíritu. Pero no solo dice que en la vida del cristiano debe de producirse y verse el fruto del Espíritu, sino que insiste en el hecho de que si Cristo habita en nuestro corazón, deben de producirse cambios en nuestra vida, de tal manera que nuestro cristianismo sea visible en toda nuestra manera de vivir. La imagen del Cristo resucitado que vive en nuestro corazón debe de poder verse de forma clara y nítida en nuestra vida. Porque vamos a ver lo que el apóstol Pablo le escribe también a los cristianos de Galacia en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pablo les dice a los cristianos de Galacia y nos dice a cada uno de nosotros en Gálatas 3:27: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De este versículo quiero resaltar dos cosas. La primera es que al convertirnos somos bautizados en Cristo. Es decir, nuestra unión con Cristo no es una unión superficial que puede romperse fácilmente. Recordad lo que significa la palabra bautismo. Bautismo significa sumergido. Es decir, al convertirnos, el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo. ¿Y qué ocurre cuando sumergimos algo? Cuando sumergimos algo en cualquier líquido, lo que hemos sumergido deja de ser visible, porque todo está envuelto en el líquido, de tal manera que lo único que podemos ver es el líquido. Es decir, cuando nos convertimos a Cristo, no solo Cristo entra en nuestro corazón para habitar en nuestro corazón, sino que además nos envuelve de tal manera que nuestra vida debe de quedar escondida en Cristo, por lo que tiene que dejar de ser visible, para que solo se vea en nuestra vida la vida de Cristo. La segunda cosa que quiero resaltar es que una vez hemos sido sumergidos o bautizados en Cristo, de Cristo debemos de estar revestidos. Os recuerdo que el verbo bautizar es el que empleaban, entre otros, los curtidores de pieles en tiempos de los apóstoles, para decir que iban a tintar una piel, porque la sumergían en una cubeta llena de tinte y la dejaban ahí hasta que la piel quedaba tintada. Así que, ¿cómo salía la piel de la cubeta de tinte? La piel salía de la cubeta de tinte revestida del tinte. ¿Y de qué color era la piel cuando la sacaban de la cubeta? Era del color del tinte. Ya no se podía apreciar el color original de la piel, porque la piel estaba totalmente revestida de tinte. Trayendo estas palabras de Pablo a la actualidad, podríamos usar como ejemplo el del rodillo de un pintor. El pintor saca el rodillo de su envoltorio y tiene el color original del material con el que se ha fabricado.
Pero cuando el pintor coge el rodillo y lo bautiza o lo sumerge en la pintura, cuando el pintor saca el rodillo de la pintura, el rodillo está totalmente revestido con la pintura. Ya no podemos ver el color original del rodillo, sino que ahora vemos el color de la pintura. Pues de forma análoga a los dos ejemplos que acabo de poner, cuando nos convertimos somos bautizados, sumergidos en Cristo, somos sumergidos en la vida de Cristo, por lo que debemos de quedar impregnados, revestidos de Cristo, de tal manera que ya no se vea nuestra vida por ningún lado. Todo lo que tiene que verse en nosotros es la vida de Cristo que nos reviste. La conversión es una experiencia que nos involucra por completo, involucra todo nuestro ser, por lo que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu están involucrados en la experiencia de la conversión, porque no solo Cristo viene a morar en nuestro corazón, sino que debemos de quedar revestidos de Cristo. Es decir, Cristo debe de estar en lo profundo de nuestro corazón, pero debe de estar también en lo más externo de nuestra vida, para que cualquiera que se relacione con nosotros pueda ver a Cristo en nuestra vida. Quizás pueda surgir en nosotros la pregunta de cómo nos revestimos de Cristo. Si tenemos presente que al convertirnos nos estamos enrolando en el ejército de Dios para deshacer todas las obras de las tinieblas, yo respondería a esa pregunta de cómo nos revestimos de Cristo con otra pregunta. Y es de qué o cómo se revestía un soldado en tiempos de Pablo. El soldado, cuando tenía que ir al frente, se revestía con su armadura. Pues los cristianos tenemos que estar revestidos de Cristo. Y estamos revestidos de Cristo cuando nos vestimos con toda la armadura de Dios que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 6 y que vamos a leer los versículos 11 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 17, dice: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, o el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo primero que vemos es que, aunque la armadura es de Dios, la acción de tomar la armadura y vestirnos con ella es responsabilidad nuestra. Dios no va a venir a vestirnos con su armadura. Es nuestra responsabilidad, y no solo es nuestra responsabilidad, sino que es nuestra obligación como soldados de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice: vestíos. Notad que está empleando el imperativo, es decir, es una orden. No es algo opcional de si nos apetece o no, o de si nos queremos involucrar o no en la guerra espiritual. Entonces, si nos apetece, nos vestimos con la armadura, y si no nos apetece, pues no nos vestimos con ella. Esto no puede ser así.
El cristiano es soldado de Jesucristo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y todos los días de nuestra vida debemos de estar vestidos con la armadura de Dios. Porque, insisto, el apóstol Pablo no da una opción, no dice si queréis vestiros, da una orden: vestidos con toda la armadura de Dios. Y vestirnos con la armadura de Dios no es hacer una oración como hacen algunos cristianos, diciendo me pongo el cinturón de la verdad, me visto la coraza de justicia, etc. Esto no es vestirnos con la armadura de Dios por dos motivos. Primero, porque eso es quedarnos con lo externo, con lo ritual, y no con el espíritu de la letra. Y segundo, porque al hacer esto hay una mala señal, y es que no teníamos puesta la armadura. Y os digo que Satanás no duerme, ni descansa, ni toma vacaciones. Por tanto, nosotros nunca debemos de quitarnos la armadura, ni siquiera para dormir. Ponerse la armadura no es hacer una oración. Ponerse la armadura es, como vengo diciendo, estar revestidos de Cristo, porque la armadura es la parte más externa de las vestiduras de un soldado. Y estar revestido de Cristo es que la parte más exterior de nuestra vida, la más externa de nosotros, esté Cristo. Que Cristo no solo esté en nuestro corazón, que está muy bien, es muy necesario, es fundamental, es imprescindible que esté en nuestro corazón, pero también tiene que estar en todo nuestro ser, tiene que estar visible a la gente a nuestro alrededor, porque tenemos también que estar revestidos de Cristo, para que cuando alguien nos mire, lo primero que ve en nosotros sea la imagen de Cristo. Cristo debe de estar en nuestro corazón, pero debemos de exteriorizarlo en nuestra vida. Quiero hacerte una pregunta para la reflexión. ¿Por qué Pablo es tan tajante con este tema? ¿Por qué insiste en que debemos de vestirnos con toda la armadura? Pues él lo explica después de dar la orden de vestirnos. Él explica por qué es fundamental que estemos vestidos con toda la armadura. Dice, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, no es como los islámicos que luchan contra las personas. Nosotros no luchamos contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones terrestres. Que ellos son los que tienen los hilos de las marionetas, que son las personas que no han sido liberadas por el poder del amor de Jesús. Pero es fuerte lo que dice aquí Pablo. Pablo dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y yo pregunto, ¿para qué se ponía un soldado la armadura? ¿Para estar cómodos en sus casas o para prepararse para el combate? Evidentemente los soldados se ponían la armadura para ir a la batalla. Por lo que nosotros los cristianos tenemos que ponernos la armadura de Dios para resistir firme contra las acechanzas del diablo. Por lo que debemos pelear la buena batalla de la fe y llegar al final habiendo guardado la fe. Es curioso que a veces he escuchado por ahí que los cristianos no podemos o no debemos involucrarnos en la guerra espiritual. Pero aquí el apóstol Pablo dice que nos vistamos con la armadura, porque el diablo, englobando todas las fuerzas de las tinieblas, nos pone acechanzas. O como dicen otras traducciones, tenemos que estar firmes contra los engaños o las estrategias del diablo. Si tenemos que estar firmes porque el diablo, a través de sus acechanzas, de sus engaños y de sus estrategias, trata de derribarnos. Porque si no tratara de derribarnos,
no sería necesario hacer nada para mantenernos firmes. Pero cuando Pablo dice que debemos de vestirnos con toda la armadura, o como dicen otras traducciones, tenemos que protegernos con la armadura de Dios para poder mantenernos firmes, es porque, queramos o no, el diablo va a tratar de derribarnos. Así que mejor que nos protejamos, que no que hagamos como el avestruz. Que porque ignora el peligro, escondiendo la cabeza bajo el ala, se cree que el peligro ha desaparecido. No hagamos como el avestruz. Es un hecho, es una realidad que el diablo va a tratar de derribarnos. Y si no lo logra hoy, lo intentará de nuevo mañana. ¿Qué mañana? Dentro de un rato lo volverá a intentar. Satanás no puede estar tentándonos a todos. Es una realidad de que Satanás no nos puede estar tentando a todos. Él no es omnisciente, solo Dios es omnisciente. Pero él tiene legiones de demonios por todo el mundo que hacen su trabajo sucio. Y que no se cansan, no son como nosotros tenemos una fuerza física que conforme nos vamos haciendo mayores va disminuyendo, pero aún el más joven, el más fuerte, tiene un límite de su fuerza. Sin embargo, los espíritus inmundos, como no tienen cuerpo, no tienen esa limitación y se cansan. Así que si una vez no lo han logrado, lo volverán a intentar, lo volverán a intentar y lo volverán a intentar. Por eso necesitamos estar vestidos permanentemente con toda la armadura de Dios. Además, en el versículo 16, Pablo dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Supongo que todos sabemos que los dardos son armas arrojadizas, y sobre todo si son incendiarios, porque el soldado que los usa enseguida lo lanza para no quemarse él. Cuando un soldado cogía un dardo y le prendía fuego, enseguida lo lanzaba contra el enemigo. Así que el maligno no está jugando con esos dardos de fuego. El maligno prende fuego a sus dardos para lanzárnoslos y causarnos el mayor daño posible. Por lo que no debemos de ignorar esta guerra espiritual en la que todo cristiano, quiera o no, está involucrado. Porque es más fácil matar a un soldado desprevenido que a un soldado que está alerta y vigilante. Por eso no debemos de ignorar las maquinaciones, las acechanzas, las estrategias del diablo. Entonces tenemos que partir de la base de que, seamos cristianos o no, el diablo va a tratar de destruirnos. Eso no es algo que solamente nos ocurra a nosotros. No hay más que ver el mundo como camina hacia la destrucción, pero también nos quiere destruir a nosotros. Que los incrédulos se dejen manipular por el diablo y vayan de cabeza hacia la destrucción es inevitable y es normal. Bueno, y es evitable si los cristianos hacemos nuestra parte y les predicamos el evangelio, es evitable. Que ellos lo quieran evitar o no ya es problema de ellos, pero nosotros en la medida de lo posible debemos de tratar que sea evitable. Pero si van camino hacia el infierno, si van camino hacia la destrucción, es lo normal, porque son marionetas en las manos de las tinieblas. Pero los cristianos sí que podemos y debemos de evitar que el diablo nos destruya. Dios nos ha dado una armadura y unas armas para estar firmes y no permitir al diablo que nos destruya. Así que ahora enlazamos con lo que venía tratando en esta mañana, porque vestirnos con la armadura de Dios no es otra cosa que estar revestidos de Cristo. Porque la armadura, lo más exterior, que es lo más exterior en la vestimenta del soldado, podemos decir que es el revestimiento del soldado. ¿Y por qué digo que estar revestidos de Cristo es estar vestidos con la armadura de Dios? Porque al igual que el fruto del Espíritu,
Como veremos a continuación, cada parte de la armadura es una parte esencial y constitutiva del carácter de Cristo. Porque es el carácter de Cristo lo que nos debe de revestir para estar protegidos contra los ataques del maligno y para que cualquier persona con la que nos relacionamos nos pueda identificar con el Cristo resucitado. Ahora voy a pasar a detallar las partes de la armadura y voy a seguir el orden que sigue Pablo. Pablo comienza con el cinturón de la verdad. Esto implica dos cosas fundamentales. La primera es la proclamación de la verdad, porque Satanás ha sembrado la tierra de filosofías, de sectas y religiones falsas que para lo único que sirven es para tener entretenidas y engañadas a las personas de tal manera que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Y nosotros seremos luces si vivimos de verdad la verdad, valga la redundancia. Tenemos que vivir la verdad del Evangelio para que el Cristo resucitado resplandezca en nuestra vida. Llevar el cinturón de la verdad también implica que en nosotros no haya nada que tenga que ver con la mentira. Porque Satanás es el padre de la mentira y nosotros no tenemos nada que ver con él. ¿Cómo podemos ponernos el cinturón de la verdad? Conociendo la verdad del Evangelio. Para lo que necesitamos leer y meditar en la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Para llevar puesto el cinturón de la verdad, tenemos que vivir el Evangelio. No solo conocerlo. Además tenemos que renunciar a toda forma de mentira, de engaño o de falsedad. ¿Y qué relación tiene el cinturón de la verdad con el carácter de Cristo? Pues que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Así que llevar puesto el cinturón de la verdad implica que estamos revestidos de Cristo. La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. Y llevamos la coraza de justicia cuando no permitimos la injusticia en nuestra vida. Es decir, cuando no utilizamos un doble rasero según a quién se le vaya a aplicar la justicia. Cuando se trata de los demás, juzgo con severidad. Pero cuando eso que hacen los demás lo hago yo, entonces soy benévolo. Eso es injusticia. Y no podemos permitir la injusticia en nuestra vida. Tenemos que tener puesta la coraza de justicia. Somos protegidos por la justicia de Dios cuando vivimos, cuando nos movemos en la justicia. Pero quiero resaltar la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Porque nosotros juzgamos por las apariencias. Os recuerdo brevemente cuando Samuel fue ungido por rey a un hijo de Isaí. Él no sabía cuál de los hijos de Isaí tenía que ungir por rey. De hecho, creo que no los conocía. Llega a la casa de Isaí y ve al hijo mayor de Isaí, un hombre alto y fuerte, y dice, este es el rey de Israel. Y Dios le dice, Samuel, no juzgues por las apariencias, este no es el rey de Israel. Y ve el segundo, que también es grande y fuerte, y dice, este es el rey de Israel. Y Dios le dice, no, este no es el rey de Israel. ¿Y sabéis quién había elegido Dios como rey de Israel? Al olvidado. Que ni el propio padre se acordaba de que tenía ese hijo. Ya os he contado unas veces que a mí me parece que David no era un hijo legítimo o un hijo querido por su padre. Porque por palabras que dicen algunos salmos, y un padre que ama a sus hijos no se olvida de ninguno. Yo estoy seguro a que si leéis el artículo cuando nos vamos, os dais cuenta que es necesario. Que os dais cuenta de que os falta un hijo. Yo solo he tenido una, así que no tengo caso, pero yo soy el tercero de 4 hermanos. Cuando íbamos a cualquier sitio, mi padre y mi madre estaban siempre atentos. No se olvidaba de ninguno de nosotros. Así
que es muy curioso que Isaí se olvidara de su hijo. Pero el caso es que un samarillo que no era tenido en cuenta por nadie, que estaba cuidando ovejas allí en el campo, ese era el escogido por Dios, porque Dios le dice a Samuel: yo no juzgo como los hombres por la apariencia. Amén. Así que nosotros no debemos de juzgar con nuestra justicia propia, porque nos equivocaremos. Debemos que procurar que la justicia de Dios sea quien gobierne nuestra vida. Estamos protegidos con la coraza de justicia cuando lo que guía nuestra vida es la justicia divina y no nuestra propia justicia ni nuestros sentimientos. Y la justicia que procede de Dios es parte de nuestro revestimiento, porque como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe. Es decir, somos justificados, tenemos la justicia de Dios por la fe. Y gracias a esa justicia de Dios, porque si fuera por la justicia humana todos merecíamos el infierno. De hecho, la justicia de Dios hace que todos tengamos que pagar. Lo que pasa que, como Dios nos amaba, tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio que nosotros debíamos de pagar. Pero somos justificados por la fe, para que tengamos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es esa coraza de justicia que debemos de llevar. La tercera parte de la armadura es que tengamos calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. ¿Por qué debemos de llevar calzados los pies con anunciar el Evangelio de la paz? Porque nuestros pies son los que nos dan estabilidad. Son lo que nos permite avanzar. Si no tenemos los pies o no nos funcionan los pies, nos resulta complicado avanzar. Esto que dice Pablo es lo mismo que dijo el Señor Jesús al final del Sermón del Monte, que debíamos de fundamentar o de poner el fundamento de nuestra vida sobre la roca, para que nuestra vida esté estable y podamos ir edificando cada vez más alto. Cuanto más alto vaya a ser un edificio, más profundo y más sólido deben de ser sus cimientos. Por lo que si queremos crecer espiritualmente necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios para luego edificar nuestra vida sobre la roca del Evangelio. ¿Y cuál es la roca del Evangelio? Si lo leéis, ahora no lo voy a leer, pero si leéis en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que nuestra roca es Cristo. ¿Veis cómo todas las partes de la armadura están relacionadas con Cristo? La cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe. Pero, ¿qué es el escudo de la fe? Porque hay tres tipos de fe. Básicamente hay tres tipos de fe. La primera es la fe que nos lleva a la salvación. Esta no es la fe que podemos usar como escudo para protegernos de los dardos de fuego del maligno, porque simplemente nos lleva a la salvación. Y todavía estamos un poco quizás inestables hasta que no logramos fundamentar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. La fe que nos lleva a la salvación simplemente es eso, es la fe que nos ha guiado a la salvación, a aceptar el regalo que Dios nos ofrece. Tenemos también el don de la fe que habla el apóstol Pablo cuando habla de los dones del Espíritu. Pero el don de la fe tampoco puede ser el escudo, porque Dios da a unos dones y a otros otros. Los dones son del Espíritu y Dios los reparte a cada uno como Él quiere. Por tanto, el escudo de fe tampoco es este tipo de fe, ya que el escudo de fe es algo que todos los cristianos debemos de tener bien levantados para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Lo que es el escudo de fe es lo que describe el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 11, porque el escudo de la fe es la certeza y la convicción interna de la realidad de Dios y de todo lo que ello conlleva. Es decir, la creencia y la aceptación de que todas las promesas de Dios se cumplen
Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La fe es la aceptación voluntaria y consciente de la voluntad de Dios para nuestra vida, aunque haya cosas en esa voluntad de Dios que no entendamos. La fe que nos sirve de escudo contra los dardos del fuego del maligno es la aceptación de la verdad de Dios, aunque las apariencias parezcan decir lo contrario. El escudo de fe es el reconocimiento y la aceptación de la soberanía de Dios, asumiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos lo parezca. Y para ver la relación que existe entre el escudo de fe y Cristo, vamos a leer también en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2. Hebreos 12:2, el autor de esta carta nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si estamos revestidos de Cristo, tendremos bien levantado el escudo de fe, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. La quinta parte de la armadura es el casco de la salvación. El casco protege la cabeza, y Pablo enseña en 2 Corintios 10:5 que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, y de esta manera tendremos puesto el casco de salvación. Tenemos que dominar, controlar y cautivar nuestros pensamientos para llevarlos a los pies de Cristo, porque actuamos, hablamos, hacemos, vivimos y nos comportamos conforme al dictado de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que seamos capaces de llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y en cuanto a la relación entre el casco de salvación y Cristo, creo que no hay dudas. Somos salvos por medio de Jesucristo. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra redención, el pago por nuestra libertad. Os recuerdo, porque os lo he dicho alguna vez, pero recuerdo que la palabra redención es la palabra que se usaba en tiempos de los apóstoles para pagar el precio de la libertad de un esclavo. Si tú eras dueño de un esclavo y yo quería comprarte el esclavo para darle la libertad, yo te decía: ¿cuál es la redención para ese esclavo? Y tú me decías: pues 6.000 euros. Esos 6.000 euros que yo tenía que pagar es la redención. Pues Cristo, la redención es el pago. Él ofreció su sangre en pago por nuestra libertad, por la libertad del pecado y de la condenación eterna. Por eso Él es nuestro casco de salvación. La sexta y última parte de la armadura es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, como Pablo mismo aclara justo después de citar la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Por lo que usamos la palabra del Espíritu cada vez que usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada que penetra en los corazones. Tú puedes usarla y quizás no te das cuenta, pero dice Dios que su palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre realiza la obra para la cual es enviada. La palabra de Dios tenemos que usarla no solo para anunciar las buenas nuevas de salvación, sino que debemos usarla también como un arma defensiva cada vez que venga una tentación a nuestra vida, como hizo Jesús en el desierto. Jesús rechazó las 3 tentaciones del desierto. Jesús fue tentado en todo como un hombre, pero específicamente nos cita estas 3 tentaciones en las que después de vencer Cristo comenzó su ministerio. Pero las 3 tentaciones las vence citando textos del libro de Deuteronomio. La palabra de Dios, como la espada romana, es un arma defensiva y a la vez ofensiva, porque sirve para defendernos de las tentaciones y sirve para atacar al enemigo de 2 maneras diferentes.
La primera, arrebatándole almas por medio de la predicación. Y la segunda, recordándole al enemigo las promesas de Dios para nosotros. En cuanto a la relación de cada parte de la armadura con Cristo, tenemos que recordar cómo empieza el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En este versículo Juan está hablando de Jesús. Si leemos el contexto, nos daremos cuenta claramente que está hablando de Jesús, porque dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quiero aclarar que lo que nuestra traducción dice el verbo en el original en griego es la palabra logos. La palabra logos es palabra. Así que si lo leemos cambiando verbo por palabra, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, que la palabra es Cristo mismo, es Cristo hecho carne. Así que espero que haya quedado claro que tener puesta la armadura de Dios no es un ritual en el que yo digo: me pongo el casco de salvación, me pongo la armadura de la coraza de justicia. Eso no es estar vestidos con la armadura de Dios. Tener puesta la armadura de Dios es estar revestidos de Cristo. Así que, ¿quieres estar protegido con la armadura de Cristo? Tienes que estar revestido de Cristo. Y para estar revestido de Cristo tienes que haber sido bautizado, sumergido en Cristo. Y para ser bautizado en Cristo tienes que recibir a Jesús en tu corazón y dejar que Él gobierne tu vida. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Te invito a que cierres allí donde estés, que cierres tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te pido que tú me limpies, que no tomes en cuenta mi maldad, Señor, porque mi pecado fue llevado por Jesús en la cruz. Te pido, Dios, que tú me bautices en Cristo por medio del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú me unas a Cristo de una manera que nunca más pueda separarme de Cristo. Te abro, Jesús, la puerta de mi corazón para que entres en mi corazón y reines en mi vida. Yo te pido que tú tomes la corona de mi vida y puedas gobernar mi vida. Que desde hoy para siempre te obedezca, Señor. Guíame cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que no dejes de buscar una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, no tradiciones humanas, y te unas a ellos. Porque tenemos que ser miembros de una iglesia, porque la iglesia es un cuerpo en Cristo, y los miembros no podemos estar separados del cuerpo. Por eso, si no perteneces a ninguna iglesia, te invito a que busques una iglesia cercana a ti, donde se predique de verdad el Evangelio. Si no has hecho la oración, te invito a que la hagas. En cualquier momento del día la puedes hacer. Enciérrate en tu habitación, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. No hay nada mejor que vayas a poder hacer en tu vida que recibir a Jesús en tu corazón. Y también, si Dios te ha hablado, te invito a que puedas compartir el culto en tus redes sociales para poder ir extendiendo el Evangelio lo más que posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros, y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Y si quieres contactar conmigo por teléfono, puedes hacerlo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, iglesiagenesis.gildofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas.
Jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor